glorioso Rey, poderoso en majestad, tú eres santo, tú eres digno, tú eres Dios. Venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Damos gracias al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra, contar una historia de un hombre de Dios, porque yo sé que muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde necesitamos un modelo, un ejemplo. Obviamente que nuestro ejemplo perfecto es Jesús. No estamos a la altura del Señor, vamos camino a eso, pero podemos ver la obra del Espíritu de Dios en aquellos que han alcanzado buen testimonio. Dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe los antiguos, nuestros antepasados de la fe, a partir de la revelación que Dios hizo en Abel, en Enoc, en Abraham, en Noé, en David, en cada uno de ellos, nosotros tenemos un testimonio, tenemos una nube de testimonios. Nosotros normalmente tomamos a la nube de testigos como que los testigos nos están mirando a nosotros, son testigos de lo que hacemos nosotros, ¿no? Cosa que la Biblia no está explicando eso, sino que es todo lo contrario. Nosotros tenemos una cantidad de testimonios de estos hombres en los cuales nosotros nos tenemos que mirar para poder correr, como dice luego en el capítulo 12, esa carrera que tenemos por delante. Por encima de todos esos testimonios a los que nosotros miramos, el autor de Hebreos dice, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que se trata de lo que nosotros estamos mirando, esos testimonios que estos varones y mujeres de Dios nos han dado por la fe, para que nosotros, teniendo a todos ellos que han puesto su mirada en el invisible, podamos también mirar para adelante a Jesús y avanzar como avanzaron ellos. Según dice ese libro de Hebreos, que nosotros podemos alcanzar cosas mayores que las que ellos alcanzaron. Porque ¿cuál era la diferencia entre ellos y nosotros? Los tiempos del Antiguo Pacto, los tiempos de los testigos de los que habla la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos, eran personas que circunstancialmente tenían el Espíritu de Dios obrando en ellos bajo determinadas condiciones. Lo podemos ver en José, lo podemos ver en Sansón, por ejemplo. Hay un ejemplo que a nadie le gusta usar, ¿no? Porque después Sansón las hizo todas mal, la última la hizo bien, pero el Espíritu de Dios venía sobre él bajo circunstancias determinadas y en algunos hombres específicos. La promesa de parte del Señor, lo que pidió Moisés, ojalá que todos tuvieran el Espíritu de Dios y que todos fueran profetas. Y la profecía de Joel, del profeta Joel, es el tiempo que vivimos nosotros hoy. Hoy el Espíritu de Dios se ha derramado sobre toda carne, sin acepción de personas. Es una garantía que nosotros tenemos de que el Espíritu de Dios no nos es hoy una cosa que nosotros debamos conquistar, sino que, como dice en el libro de Santiago, es el mismo Espíritu de Dios el que nos anhela celosamente. A veces levantamos la vara muy alto en cuanto a cuestiones de comportamiento. El comportamiento es de alguna manera una manifestación de los principios, de los valores, de las cosas, de lo que está más abajo del iceberg, ¿no? La parte que no se ve, y vemos arriba y decimos, esta persona
está o no está en condiciones de recibir el Espíritu de Dios, cosa que es absolutamente antibíblico, porque toda carne significa toda carne. Es decir, no hay niveles determinados de esfuerzo natural que yo deba hacer para recibir el Espíritu de Dios, porque ha sido comprado ese privilegio, esa promesa, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios hace una promesa, ¿usted qué cree? En el mundo dicen que los hombres valen por su palabra, que el que no tiene palabra no vale nada. Y aquel que lo vale todo, el Dios omnipotente, ¿cómo no cumplirá sus promesas? Entonces lo que tomamos, los testimonios que tomamos del antiguo pacto, tienen que ser siempre encaminados hacia esas circunstancias en las cuales estos hombres de Dios se movieron en el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos el ejemplo de David, que cuando era todavía un jovencito y el profeta fue a su casa en obediencia a que Dios le dijo, ve a la casa de Belén, de Isaí en Belén, y úngeme al próximo rey. Y el profeta fue, y cuando volcó el cuerno de aceite con el que se ungía a los reyes, es muy interesante esto que tenga usted en cuenta. Los reyes, según el mandato del Señor, necesitaban una unción para poder tomar autoridad. Y hoy el Espíritu Santo que está en nosotros ha sido derramado para que nosotros tengamos esa autoridad. Por eso somos reyes y sacerdotes para Dios, dice en el libro de Apocalipsis. Dice que en ese momento, lo tiene que explicar, en ese momento que cuando el cuerno de aceite fue derramado sobre la cabeza de David, él fue lleno del Espíritu Santo. Y ya vemos las cosas que David hizo estando lleno del Espíritu Santo. La primera que hizo fue matar a Goliat. Su primer acto de ungido, su primera actitud como un rey ungido, aunque todavía no tenía trono, ni corte, ni palacio, ni nada de eso, pero sí tenía la unción. Entonces, más allá del reconocimiento de sus hermanos que lo menospreciaban y de la nación, la unción que había sobre él lo puso en una situación en la cual él se paró en la brecha, luchó contra el gigante y lo venció. Es la unción. La unción va primero que el cargo, que el título, que cualquier otra de las cosas que quieran tener. Algunos dicen, bueno, yo voy a ir al seminario y cuando me reciba de predicador autorizado, que creo que en el seminario te dan, del seminario salís como predicador autorizado. Si estamos autorizados por el Señor, no creo que nos tenga que autorizar el seminario, ¿no? Y predicar por todo el mundo el Evangelio a toda criatura. Y el seminario dice, no, pero yo te tengo que dar... Pero bueno, ya son cosas de hombre. Acompáñenme primero a Samuel, capítulo 30, para que veamos cómo actúa un hombre de Dios, tal vez en alguna de las cosas por las que alguno de nosotros que está aquí en esta mañana pueda llegar a estar pasando. Yo no quiero decir que a usted le pase lo que le pasó a David, Dios nos guarde. Pero leámoslo. 1 Samuel capítulo 30 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que se cansaron de llorar, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Ya no tenían fuerza ni para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho.
porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar le acercó el efod a David. El efod era lo que se utilizaba para tomar decisiones. Era una pechera sacerdotal donde había dos piedritas que se llamaban Urín y Tumim, y con eso oraban al Señor y luego buscaban una respuesta. Usted dice, pero eso es medio mágico. Era lo que el Señor había implementado en ese tiempo. No, abro la Biblia en cualquier lado, lo que Dios me diga, y se ahorcó Judas. Entonces, no es lo mismo. Son cosas distintas, pero ellos oraban, buscaban la guía del Señor y buscaban una respuesta. Número uno, interesante, fortalecerse en el Señor significa ir a buscar, a juntarse con los hombres de Dios para orar en busca de una respuesta. Fortalecerse en el Señor es reunirse, congregarse, buscar a los hombres que invocan el nombre del Señor para obtener una respuesta. Gloria a Dios. Entonces David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Eso fue palabra profética. De la intercesión, de la oración, proviene una respuesta de parte de Dios. Esa respuesta es profética. No es necesario ser un profeta diplomado en la Academia de Profetas San Elías, sino tener una respuesta de parte de Dios en el momento de la oración. Cuando yo la creo firmemente, ya tomé esa palabra como una guía profética para mí, como una guía que marca mi destino, mis próximos pasos, ¿me comprende? Y la iglesia del Señor, toda la iglesia tiene ese carácter profético en la búsqueda de una palabra. Por eso cuando nosotros en la semana pasamos por luchas, por pruebas, por dificultades, debemos orar: Señor, dame una palabra, dame una respuesta para esta decisión que tengo que tomar. Y una de las maneras más sencillas que Dios tiene de hablarte, porque a veces bien me venís con un sueño medio extraño y Dios te habló, te agarró dormido y te habló, es cuando venís a escuchar la palabra de Dios. Esta palabra que estás recibiendo hoy es de carácter profético y es una respuesta a tu oración de la semana. Por eso uno debe recibirla con cierto temor de Dios y con alegría, porque Dios conoce tu corazón y Él quiere hablar. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pues ¿para qué? Para guiarnos a toda la verdad, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para darle testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Entiende? Esa es la razón por la que buscamos al Señor. Así que David entonces avanzó con 400 hombres porque dejaron a 200 que estaban cansados. No solo de llorar, me imagino que de alguna otra cosa también. Pero David los dejó ahí. Y hallaron en el camino a un hombre egipcio al cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el hombre egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David
desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo decían: este es el botín de David. Y vino David a los 400 hombres que habían quedado cansados y no habían podido, a los 200 hombres, que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Entonces, todos los malos y perversos, victoriosos, pero malos y perversos, malos y perversos, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, le tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en la ciudad de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Parece que el botín era realmente importante. Amén. Era realmente importante. Pudo bendecir a todos los lugares donde él había estado. 2 días antes, 3 días antes, tal vez, lo querían apedrear. Lo querían matar. ¿Por qué razón ocurrió esto? Bueno, sabemos que Dios le había dado, o algunos, digamos, tal vez hemos leído, que Dios le había dado la orden al rey Saúl de eliminar a Amalec, y no lo hizo. Entonces los amalecitas incursionaban contra los israelitas. David había cometido un error grave. Se había ido a ayudar, a colaborar con un rey filisteo, porque estaba perseguido, él estaba huyendo delante del rey Saúl, y cometió el error de ir y ofrecer sus servicios, el servicio de su ejército, de su pequeño ejército de amargados, endeudados y todo lo que estaban con él en la cueva de Adulam, para tener algo para comer, para tener algo de qué vivir. Se habían convertido en una especie así de servicio privado de vigilancia o de seguridad, o si usted quiere ser más duro, eran mercenarios para un rey filisteo. Y el rey desconfió. Dijo: este es David, siempre que apareció perdimos nosotros. Entonces David se hizo el loco, fingió estar loco, porque era la única manera de justificar que un israelita le vaya a ofrecer servicio de seguridad a un filisteo. Había que estar totalmente loco. Se fingió loco y escribía en las paredes cosas raras y se dejaba caer la barba y dijeron: este está loco. Entonces le dieron salida, los echaron. Un ejército dirigido por un loco. Y cuando volvieron al campamento, el campamento estaba destruido. Grave error. Uno dice: pero él es el hombre ungido de Dios. Pero actuó en el temor. Tomó una decisión por el temor de que ese pueblo que estaba con él, ese grupo que estaba con él, no tuviera sustento
no tuvieran cosas para comer, y entonces fue a ofrecer sus servicios de mercenario. Se vendió al enemigo. Muy simple. Y cuando te vendes al enemigo, el enemigo no tiene misericordia. Entonces, mientras él estaba vendiéndose al enemigo y fracasando, su familia y el pueblo estaba cayendo en manos de los amalecitas, de los enemigos de Israel. Ahora, si uno analiza, él había perdido el respeto de sus colaboradores, el respeto del pueblo. El pueblo estaba amargado por todo lo que habían perdido y el próximo paso que el pueblo quería dar era asesinarlo, apedrearlo. En ese momento cualquiera de nosotros saldría corriendo, pero él no, él buscó fortalecerse en el Señor. No escapó de las circunstancias, sino buscó al Señor. Me preocupa cuando muchas veces veo hermanos que están en diferentes problemas. Obviamente ninguno tal vez de la gravedad de este, pero a veces una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, un problema que nos acosa, que nos asedia, algo que no hemos logrado todavía poner bajo el estrado, bajo los pies del Señor, y lo tenemos que poner en ese lugar. Nosotros empezamos a sentir que, bueno, parece que Dios me abandonó. ¿Por qué Dios no estuvo conmigo en esta circunstancia? Y la actitud de un hombre de Dios, de un ungido de Dios, de una ungida de Dios en ese momento, es ir a buscar una respuesta de parte de Dios. Es fortalecerse en el Señor. Fortalecerse en el Señor. David fue agradecido porque si leemos el Salmo 18, por ejemplo, fue escrito después de estas circunstancias. Imagínense pasar en 3 o 4 días de ser una persona que lo había perdido todo y hasta el respeto de sus seguidores, a ser alguien que mandaba bendiciones y mandaba el botín a distintos lugares, ni siquiera a los 200 que se habían quedado en el campamento. Fue tan grande el botín que recibió David por no dejarse amargar, por no dejarse llevar por la prueba, que la bendición que recibió fue enorme. Hay más casos de estos en la Biblia, donde siempre que hay una prueba y una circunstancia, lo que viene más adelante es una bendición. Me acuerdo del Valle de Beraca, por ejemplo, donde los reyes se confabularon contra el rey Josafat y él entonces salió con alabanza, con trompetas. Increíble, con trompetas salió a pelear y sus enemigos se pelearon entre ellos, se mataron entre ellos. Y el botín fue tan grande que a ese lugar donde los enemigos huyeron lo llamaron el Valle de Beraca, que significa el Valle de la Bendición. ¿Cómo reacciona una persona de Dios ante las circunstancias? Tiene un antes y un después. La primera es ir en búsqueda de una respuesta de parte de Dios, hasta que la obtengas. Porque no es Dios que no quiere hablar, son nuestros oídos los que no quieren oír. Él anhela celosamente tener diálogo con nosotros. ¿Para qué cree usted que Dios nos envía a orar? Si Él no quisiera escucharnos, si Él no quisiera hablar con nosotros, no sería la oración algo instituido por Dios. Estaría la palabra y punto. Dios habló, punto. Pero Dios habló por la palabra y Dios oyó la oración. Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere saber qué es lo que hay en tu corazón, lo que te animás a expresar de todo lo que hay en tu corazón. Porque, ¿cuál es la diferencia
entre preocuparse y pensar y orar. Entre lo que hay en el corazón y lo que expresás con tus palabras hay un filtro que se llama temor de Dios, que determina aquellas cosas que te animás a pronunciar con tu boca delante del Señor y cuántas otras cosas que hay en el corazón, las cuales callás porque sabés que no tenés autoridad para decirlas delante del Señor. Por eso, estando en gran aflicción, dijo David en un salmo, creí, por lo tanto, hablé. La oración, hablar, es lo único que te fortalece en el momento de la circunstancia. Porque si querés una palabra de parte de Dios, tenés que pedirla. Dios es un caballero. Él no se impondrá sobre tu vida. Cuando yo veo a algunos hermanos de carácter impetuoso que te quieren imponer determinadas cuestiones, me pregunto, si Dios no lo hace, si el Señor no lo hace, ¿por qué lo deberíamos hacer nosotros? Recuerdo un músico que teníamos hace mucho tiempo en la iglesia, que venía y me recriminaba que yo no imponía las cosas. Yo, cuando necesito opinar de algo, opino, y tengo una opinión sobre casi todas las cosas, como todo el mundo. Pero dejo hacer hasta que me toca participar. Y entonces tengo una responsabilidad. Tal vez en las circunstancias en las que tus decisiones, tu inteligencia, tu historia familiar, tus circunstancias te trajeron, todavía estás pasando por alguna situación donde el diablo se llevó algo de lo tuyo, te robó alguna cosa mientras estabas distraído, no voy a decir vendiéndote al enemigo, porque sería muy fuerte, ¿no? Y usted correría el riesgo de que me apedreen ustedes aquí a mí. Pero el que tiene oídos oiga. Nuestras prioridades desordenadas determinan simplemente esto, le voy a decir. ¿No? Tener las prioridades desordenadas, poner en primer lugar otras cosas por encima del Señor, provocan un efecto poderoso a favor del enemigo. Dios, si no está en primer lugar, no está en ningún lugar. Él no se acomoda a nuestra agenda. No le podemos imponer nosotros a Dios nuestra agenda. Dios está en primer lugar porque es Dios, o no está. Porque si lo tuviéramos en algún otro lugar y Él se acomodara a ese lugar, dejaría de ser Dios. ¿Entiende? Si Dios estuviera en el coro y no en la primera voz, no sería Dios. Si Dios estuviera en la retaguardia y no estuviera al frente, no sería Dios. Él sigue siendo Dios, está sentado en su trono, está atento a tu clamor, pero nunca va a dejar de ser Dios. Entonces David escribe el Salmo: me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. En otro salmo David escribe, Salmo 84, verso 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, la forma de actuar. Esos son los caminos, la forma de hacer las cosas. Atravesando el valle de lágrimas, es decir, el momento de llorar, y lo vimos a David llorando, lo transforman, lo cambian en fuente. Sus lágrimas se convierten en lo que fertiliza
una tierra que produce fruto para el Señor, una fuente. Y cuando alguien busca al Señor con quebrantamiento de corazón, dice, la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión, en su monte santo. ¿Entiende? El valle de lágrimas te separa desde una posición de bendición a otra mayor. Tal vez mirado desde abajo pareciera que es una sola cosa, el camino del Señor, pero el camino del Señor tiene valles, algunos sombríos. David decía valles de sombra de muerte, lugares donde la oscuridad, como en este caso, lo puso en peligro de ser apedreado de sus enemigos, de sus amigos, no de sus enemigos, y morir. ¿Para qué necesita el creyente la fuerza sobrenatural, dicen en el mundo? Nosotros decimos la fuerza del cielo. ¿Para qué necesita el poder y la autoridad del cielo el creyente? Básicamente, hermano, es simple. Necesitamos la fuerza del Señor para obedecer. Sin el poder del Espíritu Santo, sin la fuerza del Señor, somos incapaces de obedecer. Y al no obedecer, somos privados de nuestra bendición. Porque Dios es justo. No te pide algo que no puedas hacer. Él lo establece y Él te fortalece. ¿Entiende? Fíjese cómo le dice a Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para derrotar a los enemigos? No. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Lo voy a leer otra vez. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y haciendo esto, ¿qué pasa? Si no te apartas de ella, ni a diestra ni a siniestra, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Entiende? La fuerza, el poder de Dios. Algunos dicen, dame poder para sanar a los enfermos. ¿Usted quiere sanar a los enfermos? Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Si usted cree, sane a los enfermos. Si usted no cree, Dios no le va a dar el poder a un incrédulo. No somos nosotros ya mendigos del favor de Dios. Nos ha sido concedido, nos ha sido otorgado por medio del sacrificio de Cristo. Usted puede invocar al Señor en cualquier petición, siempre y cuando la haga en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es la habilitación que nosotros tenemos para acceder a todo lo que es de Dios. No es que yo quiero dar un mensaje duro, digamos, decir, de que todo depende de vos, ¿no es cierto? Porque si alguna cosa entonces no está ocurriendo, alguna promesa de Dios no se está cumpliendo, yo zafo porque es un problema tuyo. Hacete cargo. No, te estoy dando lo que la palabra de Dios dice, que es la clave, que es la llave para pasar de poder a poder. Y ir creciendo hasta el tiempo, y esto se continúa hasta el día en el que veremos a Dios cara a cara. No va a cambiar, esta regla no va a cambiar. Necesitamos la palabra de Dios para saber qué es lo que hay que hacer.
y el poder de Dios para poder hacerlo, para cumplirlo. Y teniendo esas dos cosas, entonces no hay forma que pueda perder, no hay forma que pueda fracasar. Podré pasar por una circunstancia de prueba, hermano. Algunos hermanos dicen, estoy pasando, pastor, por un desierto. ¿A alguien se le ocurrió un día decir eso? Y todos lo agarraron, ¿no? Porque Jesús en el desierto ayunó 40 días. ¿Estás ayunando? Entonces no estás en el desierto. Jesús ayunó 40 días, luchó contra el diablo. ¿Estás en el desierto? ¿O en qué desierto estás? ¿En el de los israelitas? Aire acondicionado de día, calefacción a la noche, maná toda la mañana. Es muy cómodo ese desierto. ¿En cuál estás? Lo que estás es en el valle. Estás esperando fuerzas de Dios para volver a subir. Y en la remontada, tu situación final será mejor que la anterior. Dios multiplicará botín de esa batalla. Habrá por delante algo grande que Dios quiere darte, pero necesita que avances hacia ese lugar. Me acuerdo hace muchos años, con un grupito de hermanos, le decía, esto es como el juego de la oca. La bendición de Dios te espera ahí, pero tenés que llegar a esa casilla. Tenés que llegar ahí, avanzar hasta ahí, porque detenido en el lugar donde estás, tu bendición no llega. Está adelante y Dios espera que tengas la vocación, una vez más, de tomar fortaleza de Él y avanzar. Tal vez alguno dice, pero yo no tengo nada, hermano, no tengo nada de fuerza. Mire, ¿sabe la cantidad de veces que yo me he presentado delante del Señor en cero total? No sé qué hacer en estas circunstancias, no tengo la menor idea de qué hacer. Cero total, a veces peor, menos 10. Presentarme delante del Señor solo a llorar, no tenía ni siquiera palabras para explicar lo que me estaba pasando. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué macana hice? Yo la corregiría, pero no me está revelado qué es el error. ¿Por qué me está pasando esto? A mi alrededor pareciera que todos la ven, todos saben, pero en mi corazón no alcanzo a ver el error. Cero. Pero siempre que me pasó eso, me alenté con esta palabra, Isaías capítulo 40, verso 28. Dice el profeta ahí, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él multiplica desde la nada. Y cuando no entendemos al Señor, bueno, nadie lo entiende del todo. Su entendimiento no es alcanzable. Nuestra inteligencia, Él lo que está diciendo aquí, que la inteligencia del Señor no la podemos lograr nosotros. Él puede leer y entender las cosas mucho más que nosotros. Pero Él está dispuesto a renovarte. Otra razón fundamental para buscar al Señor es buscar una renovación de nuestra fuerza para poder reordenar nuestras prioridades, para poder cumplir lo que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate
sé valiente para cumplir lo que está escrito. Yo creo firmemente, porque así lo dice la palabra, que también hay algo escrito acerca de nosotros, más allá de la escritura. Que hay un libro que de alguna manera tiene tu plan de vida. Que el Señor ya lo trazó, lo predestinó, lo predeterminó. Ese es el plan perfecto. Él sabe que vamos y venimos de ese plan. Hay momentos donde estamos caminando en el plan y hay momentos donde nos quedamos parados. El plan sigue ahí. Hay momentos en que nos desviamos y el arrepentirnos nos hace volver. Y yo creo que el Espíritu de Dios en nosotros sí tiene el plan revelado. Así como nosotros no podemos ponernos tal vez en los pies de otro, yo creo que Jesucristo, cuando dice que Él murió en nuestro lugar, Él se puso en los pies de cada uno de nosotros. Y de esa manera Él experimentó todo el dolor del fracaso de cada una de nuestras vidas, de cada uno de nuestros errores, de cada uno de nuestros pecados. Él se puso en nuestro lugar. Y de esa manera compró al precio de su vida, al precio de su sangre, la habilitación, la restauración del plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo íbamos a caminar en un plan que no nos ha sido revelado? Cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre. El verso siguiente dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y cuando nosotros buscamos el Espíritu Santo solamente para vibrar, para sentir ese poder, o para resolver un problema circunstancial de una enfermedad, o para orar con fervor en algún momento por alguna lucha determinada, nos perdemos el propósito más importante del Espíritu, que es guiarnos a toda la verdad. La Biblia dice que la verdad nos hace libres, es decir, cuando yo camino en esa verdad revelada por el Espíritu de Dios, es cuando yo realmente no estoy cautivo del enemigo, cuando yo realmente estoy experimentando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tal vez es muy profundo, pero no vivir en una relación con el Espíritu Santo de Dios te priva de tu libertad. Nuestra lucha no es una lucha física, es una lucha espiritual. Efesios 6 dice en capítulo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Se ha hablado mucho de la armadura de Dios. ¿Qué es cada una de esas cosas? Son las cosas que produce, son las cosas que modifica la palabra de Dios en nuestra vida. Escuché por ahí gente que dice, no, porque yo tenía un problema, necesitaba un abrazo y vos me tiraste con un versículo. Y lógico, hermano, te di la llave de tu libertad, porque con un abrazo mío te vas al infierno. Pero con la palabra de Dios serás libre. Por supuesto, el abrazo te lo voy a dar también. Pero si querés eso solo, mi humanidad, si vos querés que yo te sirva desde mi humanidad, qué pobreza, qué escasez de recursos tengo yo como hombre, qué poca inteligencia o sabiduría para resolver tu problema, qué poca posibilidad de estar en el lugar donde vos estás luchando. No puedo acompañarte a tu trabajo, hablar con tu jefe, no puedo pagarte la cuenta, no puedo arreglar tu problema con el banco. Hay muchas cosas que humanamente no puedo hacer.
Dice, bueno, pero ¿podés dar un abrazo? Sí, imagínate en cuánto te va a sumar eso. Pero sí puedo darte una palabra de parte de Dios y que juntos busquemos en oración, como hizo David, buscó al siervo de Dios una respuesta y luego Dios le dio una instrucción para avanzar. En cuanto a tu ministerio, a tu servicio, a lo que querés hacer para Dios también, si no es el Señor, si no es la gracia del Señor. Pablo le escribe a Timoteo, esfuérzate en la gracia. La gracia es el llamado. Lo he explicado varias veces. Pero quiero terminar con esto. Luego del derramamiento del Espíritu Santo, usted sabe, los que han leído el libro del profeta Joel, es ahí donde está la profecía. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Miren, no hay nada más democrático que el Espíritu Santo de Dios. Sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los siervos, sobre los libres, sobre hombres, sobre mujeres. Pareciera que el Espíritu ahí se quiso poner en el detalle para que ninguno quede afuera. Pero ¿qué clase de vida es la vida que se vive en el Espíritu una vez que lo recibas? Para eso hay que avanzar hasta el capítulo 3 de Joel, en el verso 10, donde dice, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, y a venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Elementos de labranza, de la cosa cotidiana, transformados ahora en armas de guerra espiritual. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, hacerlo para dar testimonio de la gloria de Jesucristo. Y cuando veas que tu fuerza pareciera no ser suficiente, recordar que hay un espíritu que ha sido derramado en nosotros para decir, momentito, yo soy fuerte, yo tengo poder de Dios, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre mí, y declararlo delante del enemigo y declararlo delante de los principados y de las potestades y decirle a ese monte que se corra en el nombre del Señor, porque por medio del Espíritu de Dios, el débil puede decir, fuerte soy. Fortalecerse en el Señor. Yo creo que en esta mañana, promediando este año, necesitamos renovar la fuerza para todo lo que viene por delante. Hemos pasado por valles, algunos profundos. Y estaban medio inundados, parece que el agua nos llegó al cuello. Pero ahora que estamos viendo nuevamente el sol, ahora que estamos viendo que por delante viene un nuevo desafío, tal vez ese desafío ministerial, de tomar una responsabilidad en el Señor, ese asadón, esa hoz que te ocupa tu tiempo, transformarlo en una espada para la batalla espiritual, para la guerra espiritual, para interceder por otro, para predicar la palabra del Señor. La espada es la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie para orar en esta mañana. Qué bien que viniste esta mañana. Qué bueno que estés aquí. Es muy bueno estar donde se invoca el nombre del Señor, donde se busca al Señor. No importa, no tenemos grandes comodidades. Tampoco tenemos mucho para ofrecerte en otros servicios que tal vez están más desarrollados que el nuestro, tienen más recursos.
Pero nosotros aquí en esta mañana, como iglesia, como cuerpo de Cristo, decimos, sí, pero sin embargo, nosotros somos fuertes. No tenemos el mejor lugar, ni los mejores instrumentos, ni los mejores cantantes, ni el mejor predicador, ni nada de eso. Pareciera que frente a otros ministerios, frente a otras, somos débiles. Pero lo que el Espíritu de Dios me decía en esta mañana, no, olvídate de eso. Declaren su fortaleza. Declaren su fortaleza en el Señor. Porque eso le da gloria a Dios. Creer en Él. Estás por tomar una decisión ahora. Esa decisión puede ser una decisión crucial. Quedarte en el campamento a llorar o salir en búsqueda de lo que el diablo te robó. Es una decisión para tomar. Y esa decisión en esta mañana el Espíritu Santo de Dios te presta la asistencia necesaria para que vuelvas en victoria. Y en tu victoria haya botín para repartir. Tu familia se gozará de tu victoria. Tus amigos se gozarán de tu victoria. Está acoplando no sé si se subió solo el volumen, me parece a mí. Vamos a orar al Señor. Espíritu Santo de Dios. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros, no me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros, no me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros, no me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros, no me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en